Tenemos conexión con el periodista de Voz Populi, Joan Guirado. ¿Qué tal, Joan? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Hoy publicas precisamente cuál es la estratagema, la hoja de ruta de Pedro Sánchez para intentar evitar el Congreso de los Diputados, el gobierno de los decretazos. Dices, prepara 140 decretazos para este año y asume que no habrá presupuesto, claro. Sí, la cifra de los 140 es estrepitosa porque además, si miramos hemeroteca, veremos el abuso que se está haciendo de estos reales decretos y uno podría pensar, pues bueno, como no hay presupuestos, igual es un real decreto para las víctimas de la Dana o igual es... No, aquí hay reales decretos para todo. De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con 26 es quien más abusa de esa fórmula frente a 6 leyes. El Ministerio de Sanidad creo que son 17 a 3 leyes y el Ministerio de Derechos Sociales son 13 a 2 leyes. Es decir, para que veamos la comparativa, 17 reales decretos frente a 6 leyes. Es decir, un gobierno tiene que legislar, no que imponer. Y luego en el documento, que son 94, 96 páginas por ahí, se deja también evidente, lo estáis hablando ahora, de que no va a haber presupuestos, porque ni tan siquiera se planifican en el plan normativo que ha elaborado el ministro Bolaños. Benjamín, ¿cómo se puede gestionar? 140 decretos. Claro, bueno, se puede gestionar muy bien por parte del gobierno, quiero decir, es una fórmula muy cómoda para el gobierno, pero claro, no es que se trate... A ver, es un callejón sin salida, para mí es lanzar la pelota, no sé qué opinas tú, Joan, pero para mí es darle una patada a la pelota hacia adelante, porque al final todos los decretos acaban en el mismo sitio, que es en el Congreso de los Diputados, hay un plazo legal para convalidarlos y por lo tanto al final se tiene que enfrentar a la realidad de tener o no tener apoyos, tener que negociar, tener que ceder a Junts o a Esquerra o al PNV, a Bildu, me da igual, a sus socios para poder aprobarlos o para que se los rechacen. Sí, Benjamín, pero ten en cuenta un par de cosas. Primero, y además en el caso de Pedro Sánchez lo hemos visto en más de una ocasión. Te apruebo el decreto, me voy al Congreso, que no se convalida, en el siguiente Consejo de Ministros lo vuelvo a aprobar tal cual está. Y quien en Cataluña decimos que día pasa, año empeño, es decir, mes, y de momento voy imponiendo mi agenda ideológica, que al final los decretos lo que te permiten es eso, es imponer tu agenda ideológica porque no te obliga a negociar con el resto de grupos como es el redactado y el articulado de una ley. Además, otra cosa que hemos visto en este gobierno, que es una práctica muy habitual, los famosos decretos ómnibus, es decir, te hago un decreto para que los pensionistas puedan cobrar un 0,2% más y dentro de ese real decreto te meto que Pablo Iglesias, ahora ya no, pero bueno, que en su momento Pablo Iglesias se vaya al CNI, a controlar el CNI y te meto lo que sea y si no se dan cuenta mis socios parlamentarios o si les da pereza de entrar a debatir sobre eso, pues me lo aprueban y no tengo todavía aprobado. Entonces, es verdad que hay que convalidarlo, pero también es verdad que los socios de Sánchez son lo que son. Junts son los más reacios a aprobar ciertas cosas, pero en enero del año pasado, a cambio de un pacto migratorio que se acaba de sustanciar, vimos lo que hizo Junts. Junts cogió, no votó 2 reales decretos y gracias a no votar esos 2 reales decretos, el gobierno tuvo mayoría para aprobarlos. Por tanto, es mucho más fácil y mucho más rápido y mucho más ágil y electoralmente mucho más práctico gobernar vía el Real Decreto, porque también es sustancialmente más visible para la ciudadanía. Una ley, mínimo un año, no te la quita nadie y te obliga a informes preceptivos del Consejo de Estado, a informes preceptivos del Poder Judicial. El Real Decreto no te obliga a nada de eso. El Real Decreto es por mis santas narices, y permitidme que sea así de claro, diría otra expresión que es horario infantil y no voy a decir, impongo esto y se hace esto porque yo lo digo, porque soy el presidente del gobierno, soy más chulo que un 8 y digo lo que hay que hacer. Bien, así queda expresado. Joan Guirado, gracias por esta conexión. Hasta la próxima. Bien, claro, y luego hay otros temas, Benjamín, por ejemplo, lo del gasto en defensa, pero ¿cómo puede pretender el incremento del gasto en defensa sin unos presupuestos, con unos presupuestos que son de hace 4 años? Ingeniería financiera. A ver, mañana, sobre todo, ¿cómo puede pretender
que España tenga un plan de defensa con un aumento de gasto militar sin sometérselo al Congreso. Es que es profundamente antidemocrático. Es que usted no tiene mayoría. Es que no funciona como si tuviera mayoría absoluta, pero no tiene ni es el partido siquiera más votado de España. Pero a él le da igual. Él se ha abstraído de esa realidad y él vive en su película, en su mundo, como si tuviera una mayoría absoluta, ¿no? Entonces pretende gobernar ingeniería financiera para ir tirando este año como sea, para aumentar el gasto en defensa, para que no se note mucho en España, pero para a la vez contentar a los socios europeos y a la OTAN, que le tiene que demostrar que hay una voluntad clara e inequívoca de aumentar el gasto en defensa, pero que no se note demasiado aquí. Entonces lo vamos a ir haciendo de tapadillo, vamos a ver si que no se enteren mucho los ciudadanos de que estamos aumentando el gasto en defensa, le llamamos salto, ¿cómo le llamamos? Salto tecnológico y Santas Pascuas, ¿no? Es una ficción en la que vive Pedro Sánchez, ¿no? En la que nos quiere meter a los demás. El problema es que los demás, pues muchos no nos dejamos engañar, ¿no? Pero mañana va al Congreso de los Diputados, va a explicar de qué se ha hablado en el último Consejo Europeo dedicado exclusivamente al tema de defensa, pero no va a someter nada a votación. Si es que él va a dar allí su charla, va a darnos su homilía, les contará, a la vez que le cuenta a la opinión pública europea una cosa, porque estarán pendientes de qué dice en el Congreso, le cuenta una cosa, a la vez mandará mensajes a sus socios de izquierda, bueno, no os preocupéis que esto metemos las pensiones de jubilación de los soldados y lo contabilizamos como gasto en defensa, metemos la protección de los expedientes médicos, como nos decía aquí una diputada de Sumar en este plató, y lo contabilizamos como gasto de defensa, y así sucesivamente, ¿no? O sea, mensajes de todo tipo, la cuadratura del círculo, pero al final ese espíritu antidemocrático de que algo tan vital para España en esta nuevo orden mundial, que es qué queremos ser de mayores en defensa y qué papel queremos ocupar en el tablero internacional, pues no se somete al Congreso de los Diputados. Un gobierno en absoluta minoría toma las decisiones que le parecen. A mí lo que me sorprende es que uno de los argumentos típicos, ¿no?, que escuchamos a Sánchez es contra Feijóo, es que está sometido a lo que dice Ayuso o está sometido a los intereses de no sé quién. Bueno, yo lo que creo que quien está sometido es Sánchez, que no puede tan siquiera de hablar públicamente de defensa y tiene que tergiversar las palabras, incluso tiene que cambiar el nombre al plan de Rearm Europe, es decir, rearmar Europa, así es como se llama el plan de la Unión Europea, rearmar Europa, más claro imposible, rearmar, es decir, comprar más armas, entre otras cuestiones al final que garantizan, ¿no?, la seguridad y la defensa, pero no, Sánchez tiene que llamarle otra cosa diferente, cambiar la palabra, tal, para que no se enfaden sus socios. Es decir, yo creo que la persona que está más sometida a otras personas y que tiene falta de autoridad y que tiene falta, en fin, de poder, digamos, de comunicación o de estrategia, es el propio Sánchez. Es decir, esto no, es que Feijóo al final hace lo que le dice a Ayuso, Feijóo hace lo que le dice a Aznar. El problema es, ayer Ricardo Martín nos, bueno, él lo ha dicho otras veces, dice, habrá elecciones en el 26, pero en el 25 va a aguantar y va a convocar elecciones en el 2026. Lo difícil es llegar al 27, son 2 años. No creo, es todo lo que queda este año. Hombre, por un año más, 26. Un año menos, luego yo creo que va a aguantar el 26, elecciones en la primavera del 26 es dentro de un año, nada más. Pedro Sánchez, a ver, va a agotar. Está acorralado, es evidente, si tuviera el más mínimo espíritu democrático, talante democrático, debería convocar elecciones ya, de urgencia, pero no lo va a hacer, evidentemente. Solo hay dos cuestiones que podrían empujarle, o solamente hay una cuestión que podría empujarle a las elecciones, que son algún caso judicial. Y aún así lo dudo. Porque ya vimos su reacción cuando se iniciaron unas investigaciones contra su mujer en los juzgados de Plaza de Castilla, que fue encerrarse en la Moncloa y hacerse la víctima, y llevan esa estrategia. Por lo tanto, ni siquiera la imputación de otros ministros, que en el caso del fiscal general del Estado se demostrara la participación de la presidencia del gobierno en la filtración, etcétera, ni siquiera eso le haría dimitir, creo. Le pondría contra las cuerdas, pero no le haría dimitir. Si es que le da igual, si es que vive de espaldas al Parlamento, y te diría más, vive de espaldas a la ciudadanía, si es que le da exactamente igual. Él está amparado en que fue investido presidente del gobierno, cosa que es verdad, claro. Pero ya está. Entonces, pero eso no te sirve para gobernar. O sea, quiero decir, eso te vale para estar en el gobierno, pero luego hay que gobernar. Sí, ¿no? sí, exacto. Entonces, él no gobierna, él está en el gobierno, está instalado en el gobierno, y lo único que saca adelante son leyes que favorecen los intereses de los separatistas, o leyes que de su agenda ideológica a cambio de prebendas a los separatistas. Es que ese es el pan nuestro de todos estos 7 años de gobierno, pero cada vez de forma más acusada, porque cada vez está más débil, cada vez ha cedido más y cada vez le resulta más difícil ceder algo nuevo. Y en esto... ¿Qué tal, familia de Es Diario? Necesitamos tu ayuda y tu compromiso para que podamos informar en total libertad, sin ataduras de nadie, controlando al poder
y defendiendo nuestras convicciones pese a quien pese, porque eso sí que es periodismo de verdad. Hazte miembro del canal con ventajas exclusivas en 3 niveles. Es muy sencillo. Tienes que clicar en el botón unirme, al lado de suscribirme, y elegir uno de los 3 niveles de compromiso con Es Diario TV. Nivel 1, noveles, con vídeos exclusivos para responder a tus preguntas y comentarios. Nivel 2, cadetes, eventos en directo para responder en tiempo real a tus preguntas. O nivel 3, líderes, un encuentro periódico con el equipo de Es Diario y entradas en el programa Las opiniones del suscriptor, que se emite en Es Diario TV. Una vez elegido el nivel de compromiso que deseas, selecciona el método de pago y disfruta de las ventajas que te otorga ser parte de la familia de Es Diario. Necesitamos tu ayuda. Muchas gracias.